Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Error 403 Podcast. Estamos muy contentos de esta recepción que se ha tenido, los comentarios que nos han llegado, y por eso ahora tenemos un programa, nos hemos demorado un poquito en sacarlo, pero un programa dedicado a un aspecto fundamental que cruza el poder y las tecnologías, que son las elecciones y la democracia, sobre todo en el contexto de un periodo electoral intenso que se nos vienen muchas elecciones por delante en Chile, desde esta pandemia hasta fines del año 2021, y por eso tenemos una tremenda invitada que vamos a presentar en unos minutos más. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos en sus casas, espero que la salud mental ande bien después de todos estos meses de cuarentena. Pero bien, todo bien por aquí. Contento de estar grabando otro episodio. Bueno, y para no dilatar más, tenemos hoy día una tremenda invitada, Carolina Garrido, más conocida en Twitter como @CarolaGarrido, que es cientista política, también es magíster en métodos cuantitativos y también en ciencia política, y hoy día es presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y también es parte de la red de politólogas. Todo un currículum que uno podría leer, es bastante impresionante, así que te damos una bienvenida. Qué mejor que conversar estos temas de democracia, poder, tecnologías contigo, Carolina. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, qué bueno. Mira, pasando al primer punto, lo que nos interesa hablar principalmente es de cómo las tecnologías median el proceso democrático, ¿no? La democracia como valor así, o principio, o forma de resolución de conflictos de manera igualitaria, como una forma quizás utópica de pensar que todos tenemos y todas tenemos el mismo poder, hoy día se manifiesta en elecciones que se vienen adelante. Y si es que en algún momento la tecnología, que a veces hoy día ni nos damos cuenta cómo se utiliza para las elecciones, pero el lápiz y el papel son formas de tecnología, aunque a veces no lo reconozcamos. También hay otras tecnologías que median la posibilidad de que una democracia sea más o menos justa, más o menos, valga la redundancia, democrática, como puede ser la influencia de la televisión, la influencia de la radio, la influencia del dinero. Y por eso quisimos invitarte a ver cómo ves tú que pueda, por ejemplo, influir las distintas tecnologías primero en términos generales, y después vamos a pasar a la excepción en la que nos encontramos, que es un periodo de pandemia. ¿Cómo ves tú esa relación que existe hoy día entre el ideal democrático y todas las tecnologías que median para que pueda llevarse a cabo una elección? Mira, lo primero es que yo creo que la tecnología, particularmente cuando uno habla de que nuestro sistema, que ya es tan cerrado, sobre todo el chileno, y los espacios de participación de la ciudadanía son bien pocos, que eso por supuesto otra discusión bien amplia, el uso de las tecnologías pasa o podría pasar a tener un rol bien fundamental, no solamente como un canal de participación. Vemos que la gente, dependiendo la red, por cierto, nos damos cuenta que quiere opinar, que quiere no solamente proponer propuestas de política, quiere manifestar su descontento. Desde ese punto de vista, las redes sociales ayudan mucho, insisto, considerando en un país como el nuestro, donde los canales de participación son bien pocos. De hecho, en Chile, por ejemplo, no tenemos ningún mecanismo de democracia directa en la Constitución que le permita a la gente no solamente opinar, sino que también tener cierta injerencia en la deliberación de alguna definición de políticas. Entonces, desde ese punto de vista cumplen un rol bien fundamental. El punto es que también presentan un desafío bien grande. Bueno, yo creo que ahí ustedes dos pueden hablar de esto mucho mejor que yo, pero nos enfrentamos a desafíos como la fake news y cómo eso está afectando los procesos democráticos. Hay muchos estudios sobre el rol de la fake news, por ejemplo, en las elecciones, en cómo las fake news podrían afectar en que gane o pierda un candidato o candidata presidencial. En algunos países, por cierto, donde las instituciones son un poco más débiles, que uno podría decir que en Chile comparativamente son fuertes, entre comillas, en otros países las fake news tienen un impacto han tenido un impacto mucho más relevante. Entonces ahí tenemos un primer desafío en cómo abordar ese tema. Y el segundo, que yo creo que aquí, Giorgio, me estoy adelantando un poquito, tiene que ver con cómo incorporamos la tecnología en la toma de decisiones, sobre todo en este contexto en el que no podemos vernos, en el que no podemos juntarnos. Y ahí uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa últimamente fue el tema del voto electrónico, por ejemplo, y cómo este tipo de mecanismos podrían ayudar a que no se suspendan las elecciones, las nacionales u otras que nos ayuden a elegir representantes, sino que también
se pueden tomar ciertas decisiones a través del voto electrónico, que es una forma de incorporar los mecanismos de tecnología a la toma de decisiones en un proceso democrático. Eso también puede sonar muy bonito, pero tiene varios desafíos de por medio. No sé si aquí me estoy adelantando como un poco a la discusión, así que... Es interesante porque no estamos teniendo esta discusión en abstracto. No estamos teniendo esta discusión porque nos parece que es teóricamente interesante. Estamos teniendo esta discusión porque la pandemia nos atrapó en la mitad de un proceso constituyente. Y por tanto, la pandemia pone obstáculos en el proceso constituyente y su realización. Entonces, se empiezan a volver relevantes discusiones sobre ¿se puede tener un plebiscito seguro en la mitad de o con comunas en cuarentena? Y ahí empiezan discusiones de, bueno, tengamos el plebiscito en 2 días, entiendo que el CERVEL ya reafirmó que iba a ser solamente en un día, medidas como lleva tu lápiz, que la casilla de votación sea abierta, pero al mismo tiempo resguarde el secreto del voto, pero al mismo tiempo tenemos que discutir cosas que van un paso más allá. Por ejemplo, la propaganda electoral, como decía Carola. En la medida en que estemos en cuarentena o estemos en un proceso de distanciamiento físico, lo más probable es que el grueso de la campaña, que además era un proceso que ya estaba en curso, que el grueso de la campaña se dé en los entornos digitales. Y eso va a ser relevante. Y como decía Carola, bueno, el efecto que puede tener la desinformación en el proceso electoral se va a poner a prueba. Ahora, no es mucho lo que se puede hacer desde Chile para regular las plataformas y todo lo que hablamos en el capítulo anterior, que hablamos sobre el efecto del modelo de negocio de las plataformas en la desinformación. Pero sí hay elementos que es necesario explorar. Ahora, es difícil porque ahí hay una tensión en regular algo relativo a la propaganda electoral, pero que también tiene serias implicancias en materia de libertad de expresión. Por tanto, estamos en terreno pantanoso, pero va a ser necesario. Y ahí mi interpretación es que el CERVEL tiene facultades, pero que no le ha sacado punta a esas facultades. Y va a ser necesario que tengamos esa discusión, pero lamentablemente ya estamos en agosto y esto es en octubre, entonces da la impresión de que ya no lo hicimos. Y yo creo que eso es en sí complejo. Exacto. Mira, yo ahí algunos comentarios. Yo, como ustedes saben, yo soy experta en tema de tecnología y probablemente Pablo tiene harto más que decir respecto a eso, pero yo tengo entendido que este punto, Pablo, de cómo se regulan las campañas digitales se tocó en esta mesa técnica. No sé si se acuerdan que se armaron los partidos para operacionalizar de alguna forma el acuerdo del 15 de noviembre. Tengo entendido que este tema se tocó y no se pudo llegar a ningún acuerdo, porque efectivamente es sumamente complejo. O creo yo que es complejo porque no soy experta en esto, efectivamente cómo regulamos la propaganda digital, electoral digital. Lo que a mí me preocupa, y aquí le quiero poner otro pelo a la sopa, perdón si estoy mezclando algunos temas, pero tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas del CERVEL. Mira, si hay algo que nos muestra la experiencia internacional respecto a las elecciones que se han llevado a cabo en otros países, las que son buenas o las que son malas, en general la experiencia comparada, es que para que el proceso eleccionario sea exitoso en este contexto es súper relevante que haya una mesa amplia, que el acuerdo sobre los temas que se discutan y las decisiones que se tomen respecto a las estrategias a implementar sea en una mesa amplia, abierta, interdisciplinaria, donde estén los partidos, las autoridades, el CERVEL, pero también la sociedad civil, los profesionales de la salud, y eso hoy día no lo tenemos y ya no lo tuvimos. O sea, tienes razón, porque eso ya no fue, porque estamos en agosto y esto es en octubre, entonces eso ya no se hizo. Exactamente, ya no se hizo, lo cual es súper complejo, porque el CERVEL finalmente tomó decisiones, la tomaron entre ellos, algunas tengo entendido con el gobierno, pero a mí me encantaría saber, lo que pasa es que es complejo, hay decisiones hay medidas que se dejaron afuera, que por lo menos a mí me gustaría saber por qué, porque hay medidas que uno puede decir, bueno, hay que fomentar, ¿qué va a pasar con la gente, por ejemplo? No sé, que no tengo idea si cuando estemos en el plebiscito van a haber comunas, por ejemplo, en cuarentena. ¿Qué va a pasar con esa gente para que pueda votar? O, por ejemplo, la gente que está imposibilitado por otro tipo de razón a salir de su casa, los enfermos, las enfermas, los diagnosticados con COVID, por ejemplo. Y yo no tengo idea qué es lo que está diciendo el CERVEL respecto a este punto, y eso obviamente afecta la participación de la ciudadanía y
es exclusiva. La idea es que nosotros tratemos de implementar medidas innovadoras, por cierto, para incluir a la mayor cantidad de gente posible. O, por ejemplo, el tema chileno o chilena del exterior. Hay que tener en consideración, no sé, a mí se me ocurriría hacer un mapa de riesgo, ponte tú, para la adopción de acciones conforme a la evolución de la pandemia en distinto país. Yo no sé si los chilenos y chilenas en todos los países van a poder ir a votar a su consulado, por ejemplo. Entonces, ese tipo de decisiones yo no sé si ya las tomaron, no las tomaron, las están conversando, desecharon algunas medidas y no sabemos por qué. Entonces, a mí, por ejemplo, me convocaron a una reunión la semana pasada, recién a una mesa como con la sociedad civil, pues las decisiones están básicamente tomadas, no era una reunión como para discutir, reflexionar y finalmente deliberar o dar el puntapié a un trabajo un poco más de largo plazo. Como tú bien dices, ya estamos prácticamente estamos literalmente en agosto, el plebiscito es en octubre, este es el momento en que uno tiene que implementar las medidas, ya no estamos en tiempo de reflexionar. Pero obviamente esto puede tener un costo de que el CERVEL haya tomado las decisiones solo, sin la sociedad civil o sin los partidos arriba de la mesa. Oye, Carola, ustedes desde la red de politólogas, que para quienes no conozcan esa red, fue muy influyente sobre todo en el proceso de llevar a la implementación del acuerdo y por lo tanto llevar a tener paridad y a la fórmula que se encontró para la paridad, ustedes también forman parte de una especie de coordinación que está haciendo propuestas, ¿o no? Si no me equivoco, propuestas para el tema del voto seguro se han ido coordinando, han tejido una red que precisamente con otras organizaciones están haciendo propuestas. ¿Qué en concreto son las sugerencias para este proceso electoral? Quizás no solo el del plebiscito, sino los procesos que vienen para que cumplan con estándares de mayor democracia, es decir, igualdad de poder de parte de toda la población. Es decir, que haya harta participación y que puedan expresarse las distintas opiniones, y por otro lado que cuidemos el ámbito sanitario. Sí, mira, efectivamente tenemos propuestas bien concretas que las trabajamos con la red de politólogas y también dentro del marco de la Asociación Chilena de Ciencia Política, que ahí tenemos un grupo de trabajo particular, permanente sobre el proceso constituyente. Mira, te voy a mencionar algunas que no son tan obvias porque sabemos más o menos que hay que aplicar las normas de campaña electoral con obligación de transparencia y rendición de cuentas, que sabemos que este tema más o menos estamos todos de acuerdo, se ha mencionado mucho, que quedó afuera, etcétera. ¿Qué te puedo mencionar? Cosas que no han sido consideradas o no sé, te insisto, no sé si el CERVEL las ha considerado, pero, por ejemplo, el tema de la equidad de género. Sabemos que la emergencia derivada de la pandemia ha provocado impactos específicos sobre las mujeres, ¿verdad? Y ha profundizado las desigualdades de género. Y estas desigualdades también se ven reflejadas en los procesos electorales. Entonces, por ejemplo, es súper importante implementar medidas que pueden ser un poco amplias y otras que son más específicas. ¿A qué me refiero, por ejemplo? Promover iniciativas de corresponsabilidad y distribución equitativa del trabajo doméstico, por ejemplo, y el cuidado para que las mujeres puedan participar en en los distintos roles de una etapa electoral. No solamente que puedan ir a votar, hay algunas que van a tener que ser, van a ser vocales de mesa, otras que van a querer ser candidatas. Hay muchos roles que se pueden cumplir en la campaña. Y como sabemos, las mujeres tienen una carga relevante respecto al trabajo doméstico, cuidan a los hijos, las hijas, enfermos, enfermas, etcétera. Entonces eso es bien relevante que lo tengamos en consideración, por lo tanto todas las medidas que discutamos deberían tener enfoque de género. Por ejemplo, cuando hablamos de los locales de votación, muy probablemente hay que implementar acceso y voto prioritario para las mujeres que están embarazadas y algunas que van a tener que asistir sí o sí con sus niños o niñas. Independiente de que se haga un llamado, obviamente, a no ir con los hijos o hijas, sabemos que hay mujeres que no tienen ninguna opción y van a tener que ir con su hijo o hija. Entonces, bueno, implementemos medidas para que tengan un acceso y un voto prioritario. Lo importante, Giorgio, en este tema es que, para no seguir enumerando medidas que puedo estar horas con cómo ejemplificar medidas con enfoque de género, es que ideal hubiera sido la existencia de una mesa de trabajo en donde el CERVEL hubiera incorporado a expertas y organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, para poder definir estas políticas e incorporar el enfoque de género en todo el proceso electoral. Eso es una cosa, como una gran cosa. Otra cosa que nos preocupa es lo que yo les mencioné, generar condiciones para que las personas que se encuentran en cuarentena, por ejemplo, o diagnosticados y diagnosticadas con COVID puedan votar. Hoy día se ha hablado mucho, o tengo entendido que se está hablando, de locales de votación exclusivos para personas diagnosticados o diagnosticadas, que podría resolver un tema, no las personas que estén en cuarentena o que no puedan salir de su casa. Eso implica un desafío bien grande, que te insisto, puedo estar hablando de la ignorancia, pero como el CERVEL no lo ha transparentado, no tengo idea. Eso implica un desafío de qué
cuáles son los locales de votación, cuántos van a ser por comuna, esto es exclusivo, dónde van a estar ubicados, porque la gente que está enferma de COVID, que está diagnosticada, está repartida aleatoriamente, tengo entendido. No sé, me imagino que la experta en salud podrán ayudarnos con ese tema. Pero a mí me preocupa en este punto, que es otra propuesta que pusimos sobre la mesa que encuentro que no se conversó, es el famoso voto anticipado, por correo postal, por ejemplo. Y aquí es súper importante señalarlo, porque hay organizaciones internacionales o expertos o expertas, en el CERVEL sobre todo, que han señalado que Chile no está preparado para un voto anticipado, y que este no es el momento de estar innovando. Chuchuta, bueno, a nosotros nos dijeron lo mismo con el tema de la paridad, o sea, perdón que sea como, que traiga este tema a colación, pero cuando se firmó el acuerdo, mucha gente nos dijo que no impulsáramos la paridad porque se nos iba a caer el acuerdo, que este no era el momento de hacerlo. Exacto. Nos dijeron más o menos lo mismo con el voto anticipado. Y fíjate que Correos de Chile tiene un protocolo súper claro para este tipo de cosas, porque como ustedes saben, las elecciones españolas o las italianas, hay chilenos y chilenas que votan en esas elecciones, y lo hacen por correo postal. Y el protocolo está listo, está establecido, se asegura el secreto del voto. Entonces yo no entiendo muy bien por qué se descartó ese tema. Sí, entonces, sí. A mí me parece, como no conozco los argumentos, pongo la propuesta sobre la mesa y nos encantaría saber cuál fue la razón para no considerarlo. Sí, de hecho a mí me ha llegado ese voto, o al menos me llegaba cuando tenía otra dirección, quizás nunca la actualicé para esa votación desde Italia, porque mi abuelo es italiano y por lo tanto me llegaba esa posibilidad de votar. Oye, me parece súper interesante y atingente los distintos puntos que pones, pero hay un tema específico que yo diría es característico de esta pandemia, lo decías tú al principio, Carola, respecto a la influencia que por el hecho de estar en pandemia tiene la publicidad, las fake news y la propaganda en medios digitales. Porque sabemos que hoy día el único aspecto que está regulado realmente es la televisión. Y en la televisión, de alguna manera, un canal, si lo quisiera, no puede repetir todo el día una propaganda electoral, sino que tiene que ceñirse a las reglas de las elecciones a través del CNTV y toda la regulación que existe. Y por lo tanto, hay tiempos proporcionales para las distintas alternativas, ¿ya? Y eso es un tema importante porque es un medio que se transmite a través del espectro radioeléctrico, que es un bien público y que por lo tanto está regulado. No así, paradójicamente, la radio, que tiene una estructura totalmente distinta, mucho más mercantil, donde influye mucho más el dinero, sobre todo en las zonas rurales donde accede la gente a poquitos medios de comunicación, donde pueda darse una desigualdad gigantesca. Y ahora la pregunta es cómo influye Internet. Todas las personas están conectadas y ahí le quiero dar el pase también a Pablo de cómo hemos visto que se podría, ya no se hizo para el plebiscito, pero quién sabe cómo lo podamos hacer para los procesos electorales que vienen más adelante, la regulación de los espacios de propaganda online. ¿Qué es propaganda? ¿Qué no? ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es la diferencia entre lo que puede hacer una difusión orgánica de la propaganda con una difusión pagada de la propaganda? Y por lo tanto, ¿cómo podríamos aproximarnos a una regulación? Sí, yo creo que es interesante el tema y es importante porque, como decía antes, ya que vamos a estar tal vez no en cuarentena, pero sí en una mentalidad de no salir a la calle y no interactuar mucho por el tema del COVID, lo más probable es que parte importantísima de la campaña se produzca en línea. Y en este caso yo creo que se refleja mucho esta evolución de un ecosistema de medios industrial, como la radio, la televisión, en donde tú tienes una serie de canales que necesitan inversión, infraestructura, a uno postindustrial, donde el mundo de Internet, la promesa era que se iba a difuminar esta distinción entre emisor y receptor, sino que también los usuarios iban a ser creadores de contenido. Entonces, y yo creo que esto lo vivíamos, Giorgio, un poco en la época de las campañas de las federaciones, en el fondo. Que claro, tú tienes regulado el tema de la campaña. Entonces tú dices, ya sabes que la propaganda en la calle, la propaganda de la televisión, la propaganda en la radio, se puede hacer hasta tal día. Bueno, y fiscalizar eso es más o menos fácil, porque la radio o la televisión que hace circular campañas después de eso, bueno, hay una cantidad limitada de canales y tú vas y los multas. Y hay propaganda en la calle y tú vas y le puedes decir que tienen que sacarla a tal fecha y hay un emisor en el fondo y tú puedes hacer responsable ese emisor. Pero en el mundo digital, en el fondo donde los usuarios también crean contenido,
hay un problema de libertad de expresión, porque bueno, ¿y qué pasa si yo soy una persona común y corriente y el mismo día de la votación quiero andar diciendo que voy a votar por tal persona? Bueno, ¿me van a multar? No, por supuesto que no. Entonces, hay un espacio gris que se puede aprovechar, en el fondo, en donde la persona que hace campaña puede hacer esto de hacerse pasar por discurso legítimo. Entonces, ¿cómo tú transparentas eso? Porque claro, el perfil oficial del candidato que está verificado con un tic azul, claro, si él está publicando campaña el día después de es más lo que fácil. está prohibido, por supuesto, lo puedes multar. Claro. Pero ¿qué pasa con perfiles anónimos o cuentas o un montón de cosas que uno puede crear falsamente? Y ahí se pone difícil el problema, se pone pantanoso. Yo creo que finalmente lo que hay que hacer es regular el tema de la publicidad pagada. Porque con el resto de la publicidad que se puede generar de forma orgánica es muy difícil meterse. Exacto. Y yo creo que ahí, en el fondo, lo que hay que hacer es empezar a implementar obligaciones de transparencia. Es decir, a ver, Facebook, si tú... Porque, por ejemplo, hay plataformas que no permiten la propaganda política. Twitter no permite la propaganda política. Y punto, optaron por eso. Facebook no. Entonces, a ver, Facebook, si va a haber publicidad que va a ser política en periodo de campaña, entonces hay que transparentar quién la paga. Y, no sé, en Estados Unidos, no sé si han visto las películas que salen así, esta publicidad es pagada por el grupo de amigos de George Bush. Exacto. Bueno, pero hay un registro, que es medio tautológico, pero hay un registro en donde están quienes financian campañas y tú puedes ver quiénes conforman este grupo de amigos de George Bush, y eso ya otorga cierto nivel de transparencia. Pero es un tema difícil al final del día. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y también no sé si vieron el video hace pocas semanas, un extracto de las preguntas que le hizo Alexandria Ocasio-Cortez a Mark Zuckerberg en este mismo contexto. Lo apretó de una manera impactante, o sea, las preguntas que le hacía y la incapacidad de Mark Zuckerberg de responder de manera simple, bueno, además de mostrar la fuerza que ha traído la congresista estadounidense por el distrito de Queens y Bronx al hemiciclo. Es impresionante cómo la ambigüedad de las respuestas de Mark Zuckerberg develan que no tienen respuesta para esto, que sus protocolos son ambiguos, que sus protocolos son arbitrarios y que muchas veces privilegian, o no sé si siempre, pero al menos la mayoría del tiempo privilegian la forma de encontrar más fuentes de ingreso, como lo hace una empresa para responder a sus accionistas, más que cuidar algo que le interesa a la ciudadanía, que es el ejercicio de la democracia. No sé cómo se está viendo esa tensión, cómo la ves tú, Carola, en el caso chileno. Yo creo que sí, es bien interesante ese caso. Es una tensión que yo creo que la estamos empezando a ver no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica. Espérame, antes de meterme en este punto, quería meter un tema antes que se me vaya, porque soy un poco dispersa. Respecto al punto de las campañas, yo creo que no se nos puede olvidar algo, que a propósito, Giorgio, que decía que había algunas cosas que no vamos a poder regular como para el plebiscito, pero sí para después. Yo creo que el tema de la campaña no tiene que ver solo con las campañas de las posiciones, en este caso apruebo, rechazo. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, que está relacionado con las medidas y que tiene relación con la participación electoral. En este proceso vamos a incorporar medidas nuevas en el proceso de votación, relacionadas con la distancia física, y probablemente todo este tipo de cosas, para no enumerarlas, van a provocar un cambio en cómo ejercemos el voto. Si no las comunicamos, esto que ha pasado en otros países, esto puede ser un desorden del porte de una catedral y vamos a terminar con una disminución de la participación, la gente no va a salir a votar porque tiene miedo y un gran etcétera. Entonces aquí también es importante que promovamos una campaña con todas las regulaciones posibles, quién las hace, quién las financia, etcétera, pero una campaña que le permita visualizar a la gente cómo van a operar las mesas de votación, cuáles son y cómo cumplir con las medidas de seguridad y sanitarias dispuestas, qué comportamientos debe evitar para minimizar la propagación de la salud, del virus, y otro gran etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que regular relacionadas con la campaña que no solamente están asociadas con la campaña misma de las candidaturas o de las posiciones respecto al plebiscito, sino que también relacionadas con cómo hacemos para fomentar la participación, porque sabemos que hay personas que están esperando que vote un 10% para poner en juicio, para poner sobre la mesa esta supuesta falta de legitimidad del proceso. Entonces no nos olvidemos también que hay que hacer una campaña relevante respecto a la participación electoral, y eso implica
transparentar y dar a conocer las medidas que se están discutiendo hoy día. Eso es importante porque en el fondo imagínense lo trágico que es tener una constitución que tiene un problema de legitimidad y que luego por los problemas en el proceso electoral del plebiscito, ese problema de legitimidad se nos acarree a la próxima constitución. Eso sería una tragedia increíble. Sí, y yo diría que hay varias actorías en el mundo político que están bastante interesadas en que eso ocurra. Bueno, han aparecido de todo tipo de teorías de conspiración respecto a este proceso, pero lo cierto es que hasta ahora el plebiscito es el 25 de octubre y creo, tomándome de algo que dijo en su primera intervención Carola, ¿por qué no aplicamos la maravillosa idea de votar electrónicamente? Y aquí quiero decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué una solución tan simple, tan de sentido común, como poder quedarse en la casa, cuidarse, cuidar la salud y poder votar rápido con un conteo instantáneo, no podría ser la solución, Pablo Violier? ¿Por dónde empezar? Muchos saben que este es por lejos mi tema favorito. Y es mi tema favorito porque es contraintuitivo. Yo creo que yo por ejemplo, estaba a favor del voto electrónico porque yo creo que tenemos un asunto tipo civilizatorio. La cultura liberal occidental tiene esta idea de progreso. Entonces todo tiene que siempre ser mejor, más eficiente, más efectivo, ir avanzando y al progreso. Entonces, claro, en el fondo uno siempre dice, bueno, yo antes anotaba con un papel y ahora tengo un computador y antes, no sé, mi calefacción era una estufa y ahora tengo una cuestión que le pongo que se prenda a las 7 a.m. y todo es mejor. Entonces, la lógica, y de hecho es cierto, como el 99% de las veces dice, bueno, el sistema de votación es un proceso y si le ponemos tecnología debería funcionar mejor. Y es bonito porque el voto electrónico es el ejemplo de por qué eso no siempre es así. De hecho, lo habíamos puesto como el ejemplo de tecnosolucionismo. Y al final hay muchas razones. Y yo creo que la principal, que tiene que ver con este caso de este plebiscito, es porque no es seguro. En el fondo, no existe tal cosa como un sistema informático invulnerable y cualquier persona que te dice este sistema es inhackeable o no sabe o te está mintiendo. Entonces, volvemos al punto anterior. En el fondo, si ya tenemos un problema de legitimidad en la Constitución actual y vamos a tener un proceso para purgar esa ilegitimidad y luego, no sé, la gran tragedia del voto electrónico es que si te hackean la elección, en teoría podrías no enterarte. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un plebiscito y la mitad del país dice, es que este resultado no es legítimo, y la mitad del país dice que no, y la Constitución está vigente y resulta que vamos a terminar igual de peleados que lo que estamos hoy día? Entonces yo creo que esa es la principal razón, y que son bien políticas. Ahora, hay más, pero no me quiero extender. Yo entiendo que desde la asociación ustedes también sacaron una declaración que tenía que ver con esto, ¿no, Carola? Sí, de hecho, Pablo, aquí no voy a innovar mucho porque estamos completamente de acuerdo. Yo primero, estimado, quiero hacer una pequeña aclaración, porque la gente cuando cree que el voto electrónico es una solución, cree que, esto lo conversé con varias personas, sobre todo con unos abogados y abogadas que sacaron una carta en algún momento, hay gente que cree que el voto electrónico es como un voto por correo electrónico, un voto desde la casa, que nos va como a solucionar el problema de la distancia física, y eso no es así. El voto electrónico es una maquinita, es una máquina que está en los locales de votación, que claramente en este contexto no tenemos ni tiempo ni recursos probablemente para implementar este mecanismo, y porque además no nos soluciona el problema de la pandemia. Entonces eso es lo primero que hay que tener súper claro, que el voto electrónico no es un voto por correo electrónico, es ir a un local de votación con unas máquinas. Y aquí me voy a sumar sobre el problema adicional del voto electrónico, un poco a lo que comentó Pablo. Hay evidencia sustantiva respecto a los riesgos y las desventajas que tiene este tipo de mecanismo. Existe la posibilidad alta de que se viole el secreto del voto, hay poca transparencia, hay riesgo de manipulación y fraude, tanto por los que manejan el sistema como por hackers externos. De eso también hay harta evidencia. Y por cierto, hay un menor control del organismo electoral debido a la dependencia del voto electrónico del proveedor de la tecnología. Esto por nombrar alguna.
Además le sumamos, que esto también puede ser más discutible, pero además le sumamos la falta de comprensión de un sistema de estas características para personas que no son expertas o que no están familiarizadas con las tecnologías, lo cual podría profundizar no solo la brecha digital, sino que también afectar la participación política. Entonces, esto es un poco para sumarle más, pero claramente yo simplemente no solo estoy en desacuerdo con el voto electrónico en este contexto, a mí me parece que mientras no logremos avanzar a un sistema que nos permita resguardar la integridad del proceso electoral, para mí en ningún caso es una ventaja, es todo lo contrario. Oye, parece que me voy a arrepentir de mi propuesta entonces, pero antes quiero ocupar un comodín. ¿Y qué pasa si lo hacemos con blockchain? ¿No podría eso generarnos un sistema seguro, confiable, transparente y que permita a futuro, quizás no para octubre, tener un sistema electoral que prescinda de esta burocracia excesiva que finalmente significa todo el montaje de una elección? O sea, lo que pasa es que blockchain es una tecnología que a través del cifrado y un montón de otros elementos es como una sumatoria de tecnología. Permite el establecimiento de bases de datos que son inalterables. Pero eso, entonces, claro, la base de datos es inalterable, perfecto. Pero el proceso tiene hartas etapas. Entonces, ¿qué pasa si tú hackeas el sistema de forma tal que la información que ingresa a la blockchain es falsa? Bueno, significa que quedas con un registro súper bonito y súper alterable del fraude. ¿Te soluciona el problema? No, no te lo soluciona, porque hoy día el problema no es que una vez contados los votos se modifiquen. El problema es que la información que entra a eso puede estar alterada. Entonces, yo creo que al final en este tema hay que distinguir. Carola decía que, claro, el voto electrónico que nosotros más conocemos es yo voy al local de votación y en el local de votación hay una maquinita y yo voto en esa maquinita. Entonces, bueno, eso no nos soluciona el problema de la pandemia porque tenemos que ir presencialmente. Tampoco nos soluciona el problema de la participación, a pesar de que no es cierto que el voto electrónico aumente la participación, porque de todas formas tenemos que ir. Entonces, ¿qué nos soluciona? Bueno, es que nos soluciona el problema de los votos nulos y los votos blancos. ¿Es ese un problema hoy? No, no es un problema. Es que vamos a contar más rápido. ¿Es hoy un problema que se demoran mucho los resultados? No, los tenemos como a las 9:30, 10 de la noche. Entonces, ¿cuál se supone que es el problema que se busca arreglar? Y si no hay un problema que se busca arreglar, entonces ¿por qué lo estamos cambiando? Y otro es el sistema de votación a distancia que se ha implementado en muy pocos países, en Estonia, en Suiza, muy poco. Y ahí nos enfrentamos a problemas que no son tan técnicos. Porque cuando uno dice, voto electrónico, vamos a tener una discusión súper técnica, tecnológica, de cifrado y de protocolos y de ciberseguridad. Pero cuando hablamos de voto electrónico a distancia, como se hizo por ejemplo en el Parque Hurtado, en la consulta del Padre Hurtado, donde más encima filtraron toda la información de los votantes. Cosa que por supuesto que no nos podríamos dar el lujo de hacer en una votación nacional. Bueno, pero hay problemas súper prácticos. Pero si yo puedo votar desde mi celular, ¿qué impide que alguien me vea votar? Es que puedes votar frente a otro. Bueno, entonces no estás asegurando el secreto del voto. El secreto del voto es un bien intransable. Está en la Constitución, está en los tratados internacionales. Porque nosotros no lo pensamos, pero claro, está el jefe, está la pareja abusiva, está los papás que te dan la mesada, que pueden coartarte para tu votación. Pero al mismo tiempo el sistema está hecho para que la persona no pueda producir prueba de su propio voto. En el fondo, que la persona no pueda vender su voto aunque quiera, porque hoy día si yo digo dame 10.000 pesos y voto por tal candidato. Bueno, pero ¿cómo yo te demuestro? La gracia de la casilla de votación es que nadie puede verificar si yo efectivamente cumplí mi promesa de vender el voto o no. Y por eso no se le puede sacar una foto. Y por eso está tan, creo que penalizado el que tú le saques una foto a tu voto. Claro, por supuesto. Y lo mismo es, si yo voto a distancia, voy a tener que hacerlo a través de credenciales. Bueno, la clave única, lo que sea. Bueno, si yo puedo ceder estas credenciales y decirle a alguien, oye, por favor, vota por mí, bueno, entonces el voto deja de ser personal. Y yo creo que esos son bienes intransables de un sistema de votación democrático y que no es casualidad que hoy día lo tenemos porque estuvimos 150 años peleando contra el cohecho y la extorsión electoral. Esto es como las vacunas, en el fondo, como ya combatimos tanto esos problemas que ya no son problemas, nos olvidamos que eran problemas. Pero igual que las vacunas, si dejamos de vacunar a las personas, por supuesto que van a volver. Oye, parece que cada vez me convenzo más
de que no es una buena idea el voto electrónico. Gracias a este podcast, Error 403, porque me está ayudando a comprender que es una mala idea, y gracias Carola y Pablo por eso. Pero entonces, ¿cómo podemos ahora enviar un mensaje? Quedan 2 meses para el plebiscito, un poquito más de 2 meses. Quedan también pocos meses para las elecciones siguientes. Tenemos primarias municipales, después tenemos de concejalía, de gobernadores, tenemos segunda vuelta de gobernadores eventualmente, tenemos primarias presidenciales, tenemos parlamentarias, senatoriales y presidenciales. Chuta, se nos viene una avalancha de elecciones. Sabemos que el dinero ha sido una fuente como durante mucho tiempo de influencia de las elecciones. El 18 de octubre probablemente vino a hacer participar de una manera distinta a las elecciones a una cantidad de gente que nunca había participado de procesos electorales antes. Bueno, ¿cómo en medio de una pandemia hacemos que todas estas cosas, como se ha comentado antes, no carezcan de legitimidad y puedan procesarse? Ahí no tiene solo que ver, creo, con la legislación o la tecnología, ¿ya? Tiene que ver también con la predisposición, el boca a boca y el estado de ánimo que se va generando frente a las expectativas de cambio que puedan tener estas elecciones. Si alguien cree que las elecciones no van a servir para cambiar cosas, entonces la gente no participa, como pasó mucho tiempo. Y por otro lado, si es que hay gente que quiere que no se produzcan los cambios, probablemente va a tratar de inducir a que la gente no participe de una u otra manera. ¿Cuál es su percepción, Carola, Pablo, respecto a estos meses que se vienen y las expectativas que se puedan ir generando y la inestabilidad que quizás algunas personas quieran llevar adelante estos procesos? Sí, mira, yo creo que aquí hay un desafío que es doble. El primero tiene que ver con el desafío de incentivar a votar, que es una de las cosas que tú mencionabas. Si la gente cree que en estas elecciones puede haber un cambio, eso por sí mismo es un incentivo para levantarse de la cama o salir de la casa e ir a votar, con todas las complicaciones que eso implica en este contexto, por cierto. Entonces, el primer desafío, que yo sé que se viene discutiendo hace mucho tiempo, es, para el caso del plebiscito en particular, que es la elección más pronta que tenemos, es si es que la ciudadanía entiende o no entiende que la Constitución es algo necesario que modificar o no. La idea de incentivar a que la gente vote. Yo creo que se han hecho varios esfuerzos respecto a ese punto, sobre todo en el último tiempo en el que se ha hecho un esfuerzo en cómo tratar de aterrizar por alguna forma, porque no sé si se acuerdan, pero al principio, o por mucho tiempo, cuando no se quería cambiar la Constitución, se nos dice de que la gente no come Constitución, la gente no paga la luz con la Constitución. Entonces, el desafío era cómo le hacemos ver a la gente que efectivamente un cambio en la Constitución podría sí afectar su calidad de vida. Y uno ahí han habido hartos esfuerzos para aterrizar problemas, por ejemplo, discusiones que han surgido en el Congreso, cómo no se puede avanzar en ciertos proyectos de ley que sí le afectan la calidad de la persona, pero tú no puedes avanzar por la Constitución. Yo creo que ahí hay un desafío de cómo uno incentiva. Mi impresión, y aquí podemos discutir los instrumentos o las encuestas que uno lee para su legitimidad, etcétera, para interpretar, pero hay algunas que sí merecen mi respeto metodológico, que sí nos muestran de que efectivamente hay un interés bien alto en participar por lo menos en la elección del plebiscito. Esa es mi impresión. Entonces aquí yo paso al segundo desafío, que es que si la gente está incentivada, si es que tiene miedo por el contexto de la pandemia, no va a ir a votar, por más que esté súper incentivada. Y aquí entonces vuelvo con los temas de que es importante implementar mecanismos y estrategias para que la gente pueda votar sin miedo y que pueda votar un poco más tranquila y además ayudando a la gente que se ha visto más afectada por la crisis económica que se hace desencadenado. Mucha gente sin trabajo y que probablemente la discusión que siempre tenemos no tiene plata ni siquiera para pagar el metro o la micro. Entonces ahí es clave que el transporte ese día sea público, que sea gratis, que se aumente la frecuencia del transporte público. Vuelvo a insistir con el tema, por ejemplo, el voto anticipado. Si es que no es el voto anticipado por correo postal, me refiero, para que la gente que no puede salir de su casa, que está en cuarentena o que está contagiado o contagiada, pueda votar. Si no es el voto anticipado, bueno, que se establezca prontamente cuáles son los colegios para que la gente pueda saber a cuál en particular tiene que ir, cuáles son los mecanismos. La gente tiene que saber, por ejemplo, si es que va a ir con su propio lápiz, si es que tiene un acceso privilegiado. Todo ese tipo de medidas con una buena campaña tienen que
muy prontamente mostrarse, evidenciarse, porque si es que no, por muy incentivada que esté la gente con este proceso de votación, no van a salir a votar por miedo y claramente no queremos una elección donde vote poca gente, porque probablemente esa disminución de la participación electoral no va a ser por falta de interés, va a ser porque la gente tiene temor o porque hay desorden o falta de información para poder votar de una manera segura. Entonces, el plebiscito seguro no tiene que ver solo con las medidas que tú implementas, tiene que ver también con la transparencia y cómo tú le informas a la ciudadanía, porque si la gente no sabe, claramente no va a ser un plebiscito seguro, no tiene ningún sentido implementar súper buenas medidas si la gente no está informada de esas medidas. Sí, yo creo que ahí, si estuviésemos en circunstancias normales, yo creo que votaría mucha gente. Ahora, estando completamente de acuerdo con Carola en el sentido en que, como estamos en pandemia, eso puede afectar. Yo creo que siempre es importante tener en consideración que el mayor factor de incidencia respecto a si las personas votan o no votan es si les hace sentido votar, si sienten que hay algo en juego. Y lo digo porque muchas veces está esta idea de, tenemos muy bajos niveles de participación política, entonces hay que arreglar algo procedimental. Y no necesariamente, yo creo que hay muchas personas que no votan porque dicen, ¿sabes qué? No siento que votar vaya a cambiar algo, que vaya a cambiar mi vida en particular y por tanto me alata. Yo creo que en el proceso constituyente se juega mucho y que muchas personas tienen la predisposición de ir a votar. Y lo digo porque, por ejemplo, justamente cuando se discute voto electrónico, es decir, vamos a aumentar los niveles de participación con la votación a distancia. Y si uno ve las cifras de los países que lo han implementado, la verdad es que no han cambiado significativamente. Entonces, ¿por qué vota mucha gente en Venezuela y vota muy poca gente en Chile? Bueno, porque en Venezuela es bien distinto que si se perpetúa el chavismo o no se perpetúa el chavismo, y en Chile si en el año 2004 si ganaba la Concertación o Piñera, habían diferencias, pero por supuesto que no tan evidentes. ¿Por qué vota tanta gente en las elecciones de Federación de la Universidad Católica y tan pocas en la Federación de la FECH? Bueno, porque es bien distinto si gana el NAU o los gremelistas, y es más o menos parecido si ganan las 6 distintas facciones de la izquierda extraparlamentaria en el momento. Pero ¿qué le ha faltado, creo yo, a este proceso? Y aquí yo creo que se nota que es un proceso constituyente que se está realizando a pesar del gobierno, que no se le ha dado una épica al proceso. Todo ha sido a regañadientes, entonces ya vamos a tener que firmar el proceso firmar un acuerdo para que no se queme Chile, y lo vamos a correr, y todo así a pesar del gobierno. Y yo creo que hoy día Agustín Esquela haya escrito una columna bien bonita en el Mercurio sobre, bueno, pero si la democracia, el punto de la democracia es tener un mecanismo procedimental para procesar los desacuerdos. Y si no estuviésemos en desacuerdo, bueno, no tendríamos para qué tener una democracia. Entonces, esta idea de hacerle zancadillas al proceso, yo creo que en una sociedad más democrática estaríamos todos en, ¿sabes qué? Tenemos la oportunidad de, por primera vez en la historia de Chile, sentarnos y entre todos darnos las reglas que nosotros mismos queremos. Y esa épica le ha faltado, y por eso todo última hora, todo ahí más o menos, pero de fondo, si hubiese la voluntad, estaríamos poniendo buses gratuitos, tendríamos 3 días de votación, haríamos las cosas que hacen falta, que menciona Carola. Y yo creo que no la estamos haciendo justamente por esta idea de, no, pero es que este proceso sí lo vamos a hacer, pero en verdad no quiero. Entonces, eso yo creo que es lo que le está más afectando, pero si de existir voluntad política se podría, si ya hay procesos democráticos que se han hecho bien, no hay que inventar la rueda. Tal cual. Oye, y un punto adicional que quizás tiene que ver en esto, el rol que cumple el Ejecutivo en los procesos electorales en Chile, es que la otra vez estuve revisando plebiscitos o referéndums en distintos países, y si es que los jefes o jefas de Estado habían tomado posición o se habían mantenido neutrales frente a referéndums nacionales. Y no encontré ningún ejemplo de un plebiscito de las características como las que estamos teniendo, no necesariamente constituyente, pero que sea sobre un tema nacional relevante, en el que el jefe o jefa de Estado se haya mantenido neutral como una virtud. Y creo que en particular el gobierno se bate en un conflicto interno en el que no
primero no tienen consenso, más allá de que mayoritariamente el gobierno esté en la posición del rechazo y los partidos políticos estén en la posición del rechazo. Lo cierto es que pareciera ser la pelota caliente, la papa caliente que tiene el gobierno y que no es capaz de tener una determinación y que por lo tanto, como lo decíamos en algún momento en las elecciones desde las universitarias, pero se da para cualquier contexto, el gobierno pareciera estar bajándole un poco el volumen a este plebiscito con tal manera de quitarle esa épica, ¿ya? Esa épica que se construyó desde las calles y que probablemente tuvo un pedregoso, pero en este caso exitoso tránsito institucional para que se pudiera procesar, pero que evidentemente el gobierno no está poniendo el acento en la parte épica del proceso, en lo que se juega, tanto para si sale el apruebo como si sale el rechazo. O sea, si sale el rechazo, la señal para todas y todos quienes nos hemos movilizado es que fracasamos. Es realmente, pero sería una solución, o sea, como una resolución democrática de que la tesis que tenemos de que gran parte de los problemas que vive nuestro país se basan y se fundan en los principios que están expresados en una constitución que se impuso desde el año 81 en adelante, esa tesis se resuelve a través de la votación de las mayorías. Y por lo tanto sería un fracaso al menos yo lo consideraría un fracaso no solo individual, sino colectivo de quienes como generación y como generaciones previas hemos venido apuntando a la Constitución como uno de los mayores problemas de nuestro régimen democrático. No sé qué opinas tú, Carola. Mira, me parece una discusión súper interesante. Efectivamente es muy difícil que los gobiernos o los jefes o jefas de Estado se mantengan neutrales, como tú dices, por varias razones. Pero a mí me gustaría hacer una distinción, porque yo creo que el gobierno, el ejecutivo, sí debería tener un rol, pero que tiene que ver con el fomento a la participación. Para no repetirme, más o menos, estoy súper de acuerdo con lo que tú mencionabas, y creo que debería ser un rol no solo sino que cualquier gobierno, no solamente hacer campañas, sino que destacar la relevancia para el sistema democrático y para la legitimidad, que más gente participe de estos procesos, incentivándolo, demostrando el rol de la ciudadanía en la toma de decisión, eligiendo a su representante, en este caso tomando una decisión tan relevante como decía Pablo, por primera, yo creo que esta debe ser, no voy a decir porque puedo tener una discusión, pero yo creo que es una o la elección más relevante que vamos a tener desde el retorno a la democracia. Solo desde esa distinción me parece que el gobierno debería estar haciendo una campaña relevante para incentivar la participación. Otra cosa que uno tiene en la discusión si es que el gobierno debería adoptar una postura con el apruebo o con el rechazo, un poco que tú decías ahí, aunque estén un poco divididos, claramente se nota, no solamente por la conformación del gabinete, sino que por cómo está compuesta la derecha en sí, de que hay un tercio probablemente de personas que están con el apruebo, por lo tanto la mayoría, más de la mayoría, está con el rechazo. Yo creo que desde ese punto de vista, considerando el poder que tiene el Ejecutivo y la influencia que tiene, a mí me parece que sí debería mantenerse neutral, por así decirlo, sabiendo que es difícil. Es una campaña claramente desigual de que un gobierno esté detrás de una posición. Me parece súper discutible, pero eso me parece más discutible que lo primero. Yo creo que el gobierno en lo que no puede mantenerse neutral es en no hacer una campaña que incentive la participación. Me parece que eso debería ser clave. Ahora, también es complejo, porque lo hemos visto en otros países, que estas campañas de fomentar la participación en algunos países está súper vinculado con que de alguna forma igual meten la posición que quiere apoyar el gobierno. Estoy de acuerdo con eso y se puede discutir. Pero de nuevo, se puede discutir. Me parece que el gobierno tiene un rol relevante en fomentar la participación, sobre todo en una elección, en el contexto social y político que estamos viviendo y por lo tanto la trascendencia política que tiene, que escribamos entre todos y todas una nueva constitución. Otra cosa es la posición que tenga cada persona en el gobierno, pero eso me parece que no debería ser motivo para que no se involucre el gobierno en una campaña para así fomentar la participación de la ciudadanía. Yo lo conversaba con mi buen amigo Sebastián Elwin hace un tiempo, que la final de la pregunta te conduce a cuál es el rol de las fuerzas políticas en la sociedad. Bueno, y el rol de las fuerzas políticas en la sociedad es conducir políticamente. Y si tú no te abocas a conducir políticamente, bueno, entonces ¿para qué haces política? Es como, yo creo, por ejemplo, que los parlamentarios deberían
abstenerse muy excepcionalmente cuando tienen conflictos de interés o cosas por el estilo, pero el abstenerse no puede ser un ni sí ni no. No, pues tú tienes que tomar posición ante todas y cada una de las cosas que te tocan al frente. Por eso eres una fuerza política, porque tú pones una tesis y lo que haces tú es, en el fondo, llevar a la sociedad hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en ese entendido, por supuesto que el presidente de la República tiene que tener una posición sobre algo tan relevante sobre si hay que tener una nueva constitución o no, si es el presidente del país. Él tiene que presentar al país para dónde él cree que la sociedad tiene que ir, y si no, para qué es presidente de la República. Oye, ese sería un debate que podríamos tener incluso para un capítulo entero, pero hemos llegado ya a los casi 50 minutos de podcast y por lo tanto es momento de pasar a la sección favorita de nuestra audiencia, que es el Minuto Ñoño. Por eso lo ponemos al final, porque la gente logra escuchar 50 minutos para llegar a este esperado momento, esta sección que se instaló improvisadamente, pero que se ha vuelto una tradición, y por eso queremos darle el pase al ñoño máximo de este espacio. Pablo Violier, ¿cuál es tu Minuto Ñoño? Voy a presentar mi Minuto Ñoño bajo amenaza, porque mi amigo Felipe Navarro me dijo que cómo era posible que ya llegara 3 capítulos y que no mencionara el hecho de que todos los domingos jugamos un juego de mesa que se llama Star Wars Imperial Assault. Y llevamos como 4 o 5 años jugando este juego de mesa, y ahora que, bueno, yo ahora vivo en Casablanca y estamos en cuarentenado, no se pueden jugar juegos de mesa, por supuesto, presencialmente, y en Steam hay una aplicación, un juego que se llama Tabletop Simulator. Y el juego es malísimo, funciona súper mal, pero tiene la gracia que tú le puedes cargar cualquier juego de mesa, porque no tiene las reglas puestas, sino que tú tienes que mover las fichitas y se caen, pero lo haces a la mala. Cargas las fichitas y las imágenes y puedes jugar. Y con estos amigos llevamos 4 años ya jugando casi todos los fines de semana, y la gracia de este juego de Star Wars Imperial Assault es que es una especie de Dungeons and Dragons, pero simplificado. Entonces, en vez de tener que hacer 1.000.000 de cosas, tienes un par de personajes, y este par de personajes tienen ciertas habilidades que tú vas comprando. Entonces son misiones, y tú vas haciendo 8 o 9 misiones, pero a medida que van pasando las misiones, no parte todo de cero, sino que ganaste plata, y con esa plata puedes comprar ciertas armas, y después comprar ciertas habilidades, y tu mono va progresando en un sentido mucho más simplificado que jugar Dungeons and Dragons, que ni siquiera yo de verdad que he tratado y no, me da lata. Y entonces son 4 o 5 personas, y siempre uno es el Imperio, y el Imperio es como el Dungeon Master que sabe todo, entonces son todos contra el Imperio, y ahí uno se va turnando y van saliendo expansiones, y gran juego. Si alguno de ustedes de verdad lo quiere probar, es muy muy bueno, y ahora que estamos en cuarentenados con Tabletop Simulator, no es difícil jugarlo, así que si tienen un grupo de amigos que se dedican a cosas así, les recomiendo mucho Star Wars Imperial Assault. Oye, gran recomendación, Pablo. Yo voy a continuar con mi Minuto Ñoño y voy a contar 2 cosas. Una es que al frente mío, de hecho, está un libro que debe ser el libro más grande, más gordo que tengo en esta casa, y que está escrito por los chilenos Gonzalo García Pino, Pablo Contreras Vázquez y Victoria Martínez Plasencia, y se llama Diccionario Constitucional Chileno. Debe tener algo así como 800 páginas, 900 páginas, y la verdad es que me he visto en la ñoñeza de estudiar la Constitución, y lo cual es una ñoñeza, en este caso no tecnológica, pero que lo recomiendo sobre todo con miras al proceso constituyente. Lo bueno es que también está en PDF. Así que vamos a tratar de conseguirnos ahí el link, creo que por ahí lo tenía, para que la gente pueda acceder a este contenido vital de cara al proceso constituyente. Y una cosa más, también en el ámbito de la difusión, es que me enganché con una nueva serie, que bueno que está en Netflix Latinoamérica. Yo pensé que solo iba a estar en Netflix en otros países, que la traducción al español le pusieron Conexiones. Y lo dirige un periodista de divulgación científica que se llama Latif Nasser, que es también uno de los periodistas que está en Radiolab, que es un podcast de ciencias que viene ya hace varios años dando vuelta. Así que les recomiendo Conexiones, conducido por Latif Nasser. Es como escuchar un capítulo de Radiolab, pero con audiovisual, lo cual es mucho más entretenido y es súper ñoño. A mí me encanta, así que dejo ahí la recomendación. Así que, Carola, toca
a ti expresar tu ñoñeza en este minuto. Me voy a ir un poco más por el lado de Pablo, más ñoño geek, y voy a contar algo que nunca he contado, no es que sea tan relevante, no me conoce nadie, pero yo soy muy fanática de Harry Potter, y estoy trabajando en un proyecto que tengo medio botado, o sea, que me cuesta tomarlo por los temas, por la contingencia, por las pegas, etcétera, pero tengo como un proyecto que es armar una especie de sílabus de un programa de estudio, que partió siendo educación cívica, pero cada vez que voy trabajando los temas lo voy modificando un poco respecto al público, pero es un poco tratar de explicar ciertos conceptos complejos, algunos más que otros de la ciencia política o de la política en general, como la importancia del respeto a los derechos humanos, el concepto sobre racismo, sobre por qué la democracia es un mejor gobierno que un autoritarismo, etcétera, a través de Harry Potter. Por eso al principio partí como es Harry Potter, pensé como educación cívica, tal vez para niños, para niñas. Lo que pasa es que después en las películas, los que han leído libros, han visto las películas, se va un poco complejizando los temas a medida que van pasando los libros. El libro 1 y 2 son como más dirigidos para niños, pero después los temas que se tratan son bien complejos. Entonces le he dado una vuelta a esa reflexión y ahí voy cambiando el público, pero es un proyecto que tengo ahí en camino. Me encantaría alguna vez hacer un curso sobre cómo entender estos conceptos básicos de la democracia o los regímenes políticos a través de Harry Potter. Me gusta. Bueno, no sé si hay algunas palabras finales. Pablo, Carola. Oye, bueno, obviamente muchas gracias por la invitación, me entretuve harto, me quedé con ganas de responderle a Pablo respecto a este tema de la presidencia o el rol de los gobiernos como institución o del presidente en este tema, pero ya no es la lata con eso. Oye, muchas gracias por la invitación y yo espero de verdad que logremos definir pronto los mecanismos del plebiscito seguro, informar a la ciudadanía y que tengamos un proceso eleccionario. Yo además soy bien ñoña con esto, a mí las elecciones me encanta, el lápiz, el papel, encuentro que esto que a alguien le llama en algún momento la fiesta a la democracia, no sé si con esa palabra cliché, pero me parece que esta elección, insisto, va a ser la más importante que vamos a tener del retorno a la democracia, así que espero que tengamos todas las medidas para que mucha gente vaya a votar y ese día estemos celebrando, yo espero que la apruebo, por cierto, y la Convención Constitucional, con todas las medidas de seguridad, resguardando la salud de la gente, pero también la integridad del proceso electoral. Así que eso, muchas gracias por la invitación. ¿Han visto Matrix cuando el agente Smith agarra a Neo y lo pone en las vías del tren y le dice, ¿escuchas eso? Es el sonido de la inevitabilidad. Yo creo que algo parecido pasa acá. Esta constitución impuesta a la fuerza y legítima tiene sus días contados y lo que debería ser nuestra prioridad hoy es cómo lo hacemos para tener un proceso constituyente moderno, democrático, igualitario, de forma tal que esa falta de legitimidad que nos ha costado muy caro como sociedad no se transmita a la nueva constitución. Y en ese sentido las discusiones y las prioridades que ha puesto Carola yo creo que son centrales y creo que no se le ha puesto el peso que eso merece en la discusión sobre las condiciones del proceso constituyente. Y si bien el plebiscito de entrada es una más de las etapas, yo creo que es un puntapié inicial que puede viciar el proceso y a eso tenemos que tomarle el peso que merece. Bueno, con todo, sino pa' qué, esta ha sido una nueva producción de Error 403 Podcast. Le agradecemos a nuestra invitada por su tiempo, por sus interesantísimos aportes. Y este podcast ha sido producido y masterizado por Pablo Acuña, por supuesto Carola Garrido, nuestra invitada, Pablo Violier y quien les habla, Giorgio Jackson, aquí en también la conducción. La música fue producida por Vicente Saiz y las gráficas por Lucas Bernales. Nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Error 403, el cual pueden comentar desde el hashtag Error 403 Podcast. Nos vemos. Chao.